la grabación. Está grabando. Bien, ya estamos grabando. Somos 14. Se acaba de ir alguien. Bueno, vamos a esperar un segundo. A ver. 15, volvió. Bueno. Espero que nadie tenga problemas con el sonido. Buenísimo, Ana. Me alegro que ahora ya no tengas problema con ese tema. Complicado. No entiendo la verdad por qué en algunas veces no funciona y otras veces sí, es rarísimo, la verdad. A mí también me ha pasado. Si supiera, les diría. Bueno. Viejo, estoy dando clase. ¿Me da un segundo de silencio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, papá, está muteado. Ahora puedo gritar porque no se escucha, pero... ¿Podré tender la ropa un segundo y total no hago ruido? ¿O me ven si yo paso ahí? Sí, te ven si vos pasás y aparte se escucha si vos pasás. Nada, puedo desconectar la cámara, pero va a tener que entrar y salir en silencio, ¿sí? Dale, bien. Bueno, mepa que ya estamos la gran mayoría, así que vamos a ir arrancando. Perfecto, no se preocupen. No te preocupes, Daniela, vamos a terminar antes de las 19:30. Esta clase vamos a tratar de ser cortita. Sí, no se escuchaba porque yo desconecté el micrófono porque estaba hablando con mi papá. ¿Sí? ¿Qué les iba a decir? Nada, eso. Sí, no se preocupen que vamos a terminar antes de las 19:30 terminamos. Al lado del link hay un candadito y tenía bloqueado el sonido y el video desde ahí. Mira, no sabía que eso funcionaba así, sinceramente. Bueno, ya está. Vamos a arrancar porque ustedes también tienen otra clase y no quiero que tengan tiempo de descanso también al medio. Bueno. Sócrates y su método de enseñanza. Ya trabajamos la clase pasada los primeros filósofos, que fueron Heráclito y Parménides. Ellos no fueron los primeros filósofos que existieron, pero fueron los primeros que trabajamos nosotros. Entonces hoy nos vamos a meter con uno un poquito más importante, que se llama Sócrates. Este señor es importante, ¿por qué? Porque él elaboró un método de trabajo, un método de investigación filosófica inclusive, que se denomina el método socrático, conocido, probablemente lo hayan sentido nombrar, capaz que no, pero ahora cuando lo expliquemos van a ver que es más simple de lo que parece. Uno dice método de filosofía y ya empezamos a pensar en, no sé, fórmula matemática, onda, la teoría de la relatividad. No, nada que ver. De hecho es recontra simple. Bien, ¿por qué es importante este método? Porque básicamente es el método que solemos usar los profesores de filosofía para hacer filosofía. Entonces, ahora lo van a reconocer un poco. Bien, por una breve reseña histórica, Sócrates fue un filósofo griego que vivió en la ciudad de Atenas. En la ciudad de Atenas en el siglo V a.C., o sea, en el año 400 y algo. Bien, no recuerdo exactamente las fechas de su nacimiento y de su muerte, pero sí que vivió en el siglo V y esa fue la época de esplendor de Atenas. O sea, Atenas venía de la época de Pericles, del esplendor del teatro griego. O sea, la cosa en Atenas estaba muy bien. El método que tenía Sócrates para hacer filosofía se caracterizó por dialogar de forma pública con distintas personas sobre temas de importancia para la política local. Ustedes saben que Atenas se caracterizaba por ser una democracia, y no una democracia como las nuestras. Era una democracia directa, donde los ciudadanos votaban las leyes. Había algunos cargos que desempeñaban tareas específicas, por ejemplo, no sé, el jefe del ejército, había también un tesorero, cosas así. Pero después, todo lo que hoy en día hace el Congreso de la Nación, en Atenas lo hacían los propios ciudadanos. ¿Bien? Entonces, Sócrates, en ese contexto, le interesaba colaborar políticamente con su ciudad. ¿Cómo lo hacía? Él buscaba estimular en sus conciudadanos
la búsqueda del conocimiento, de conceptos como la valentía o la justicia. ¿Para qué? Para de esta forma que ellos se perfeccionasen a sí mismos como ciudadanos y así beneficiar a la ciudad. Para Sócrates, el conocimiento de estas cuestiones, como pueden ser la valentía o la justicia, es lo que te hacen mejor como ciudadano. Saberte el concepto de memoria y después no aplicarlo no sirve. El conocimiento solamente es verdadero conocimiento cuando te perfecciona como ciudadano y como ser humano. En esa época no había tanto esa distinción. El buen ser humano era un buen ciudadano y viceversa. Bien, entonces él buscaba colaborar con su ciudad y afianzar Atenas justamente educando a la población. Y no educando en el sentido que lo entendemos nosotros de transmitirles información, sino en el sentido de estimularlos a que ellos mismos busquen la definición de conceptos importantes para la vida en sociedad, como pueden ser la justicia, la valentía, también estaba la piedad en el sentido religioso, la amistad y así. Sócrates decía que cuando las personas conocían y sabían cómo funcionaban estos conceptos, obraban mejor y por tanto eran mejores ciudadanos y por tanto beneficiaban a la polis. Bien, ese era el objetivo de Sócrates. ¿Cuáles eran las partes de su método y cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo hacía él? Básicamente tenía dos partes el método. La primera es la refutación. Sócrates intenta encontrar los límites de los conceptos planteados por sus interlocutores mediante preguntas capciosas. O sea, por ejemplo, Sócrates se sentaba a dialogar con un militar y le decía, señor general, ¿qué es la valentía? Y el militar le tiraba una definición. Le decía, bueno, la valentía es ir siempre para adelante y nunca retroceder. Bien, definición de valentía en el campo de batalla. Tiene sentido. Un militar conoce eso, habla del campo de batalla. Bien, Sócrates en este momento asumía una actitud en tono de ironía. O sea, básicamente se comportaba como si no supiera nada no supiera nada sobre el tema del debate. ¿Bien? O sea, él fingía que no sabía nada de valentía. Lo que hoy nosotros decimos en criollo, hacerse el tonto. ¿Bien? ¿Pero por qué lo hacía? Justamente para no expresar una postura personal, para no condicionar al otro y dejarlo que el otro largue lo que él piensa. Entonces el militar le decía, la valentía es ir siempre para adelante y nunca para atrás. Perfecto. Y entonces le decía a Sócrates, bueno, está bien, pero ¿y un arquero? Los que se paran arriba de la muralla y tiran flechas, ¿esa persona no es valiente? Y bueno, medio que sí, y ese no avanza nada, está parado ahí siempre en el mismo lugar y no avanza para nada. Bueno, entonces la valentía no es ir para adelante. Bueno, está bien, le dice el militar, está bien, entonces la valentía es nunca retroceder. Listo, no es ir para adelante, pero es nunca retroceder. Bueno, dice Sócrates, dale. ¿Y un señuelo? O sea, unos soldados que, por ejemplo, se adelantan, lo atacan al enemigo para que los persiga, se escapan hacia atrás, el enemigo los viene persiguiendo y llegado a un punto los hacen caer en una emboscada, se tira todo el ejército arriba del enemigo y los masacran. O sea, ese grupito que son como el señuelo, los que atraen al enemigo para que caiga en la trampa, esos tipos están retrocediendo y son cobardes, y no, son los más valientes de todo, porque son los que van contra el ejército gigante y lo atraen a la emboscada. ¿Cómo es? No son cobardes para nada. Bueno, entonces la valentía tampoco es nunca retroceder. Y bueno, pero eso es la estrategia de la batalla, bueno, está bien, pero no es nunca retroceder. Hay circunstancias en las que retroceder implica ser valiente. Bueno, está bien. Entonces la valentía es, y así seguía dando definiciones y Sócrates refutándola, o sea, buscando el contraejemplo, buscando el límite de la definición, casos donde no aplique, hasta que finalmente llegan a una definición que es mucho más amplia y que abarca mucho mejor lo que es la valentía. Así funciona la refutación. El segundo paso es la mayéutica, esto mismo. Literalmente, mayéutica significa dar a luz en griego. La palabra está en griego, significa dar a luz.
En este momento Sócrates le pide a su interlocutor que elabore un concepto universal teniendo en cuenta todo lo que debatieron previamente, afirmación y refutaciones. Bueno, señor militar, teniendo en cuenta todo lo que dijimos, que la valentía no tiene que ver con si vas para adelante, para atrás o te quedas en el mismo lugar. Y que ni siquiera tiene que ver con un contexto de batalla, porque por ejemplo un bombero también es valiente y no está peleando con nadie. ¿Qué es la valentía? Y bueno, entonces el militar termina lanzando un concepto que es mucho más abarcativo y que abarca todos los casos que pudieron ver con Sócrates. Entonces te dice algo así como, la valentía es afrontar la situación que te toca vivir, por ejemplo. ¿Bien? O sea, por ejemplo, no sé, imagínenselo al de la película de Gladiador. Imagínenselo al de la película de Gladiador, que el tipo se paraba ahí y no sabía qué le iban a alargar en el Coliseo para pelear. Entonces le decía, bueno, ser valiente es afrontar lo que venga. Si viene un león, si viene otro soldado, si viene, no sé, cualquier cosa, un carro tirado por caballos con arquero, nos peleamos con eso, y así. O sea, es afrontar lo que te toque vivir. Eso es valentía. ¿Se entiende? Entonces elabora un concepto que es universal, o sea, que abarca todos los casos que pudimos pensar, y a ese paso, a ese momento, Sócrates lo llamaba mayéutica, o sea, dar a luz, aflorar el verdadero conocimiento que la persona lleva en su interior. Bien, esos son los dos pasos del método. ¿Cómo se relacionan entre sí? La relación entre ambos momentos es que resulta necesario demostrar los límites de las concepciones previas del aprendiz para, de esta forma, incentivarlo a buscar un concepto de carácter universal. O sea, por ejemplo, si yo quiero darles la definición de filosofía, lo primero que tengo que hacer es ver qué piensan ustedes que es la filosofía. Y entonces explicarles por qué esa definición le falta algo, por qué a esa otra definición le sobra algo, y así vamos recortando la definición hasta llegar al concepto universal de filosofía. Y lo mismo decía Sócrates con la valentía, con la justicia, con la amistad y con todos los conceptos que trabajaba, ¿sí? O sea, básicamente lo que él hacía era dialogar con el alumno, que el alumno le dijera lo que pensaba y tratar de buscar ejemplos donde eso que decía el alumno no se aplicaba. Y a partir de ese diálogo, ayudar al alumno a que elabore un concepto que pudiera aplicarse en todos los casos. Tanto en el caso del soldado que avanza, como del arquero que está parado, como del señuelo que está retrocediendo, como incluso del gladiador que no sabe lo que va a venir. ¿Qué caracteriza a una definición, justamente? ¿Qué caracteriza al llamado concepto? Estas dos cuestiones. No debe ser ni demasiado amplio ni demasiado restringido. Bien, los conceptos que le daba la gente a Sócrates en su mayoría eran demasiado restringidos. O sea, te decían que era valentía solamente el soldado y no tenían en cuenta ni al señuelo, ni al gladiador, ni a nadie. Ahora, tampoco podés dar un concepto demasiado amplio, porque si vos das un concepto demasiado amplio, vas a tomar como valentía cosas que no son valientes, que son insensatas. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, la persona que se larga a nadar en el río sin prepararse, o sea, sin entrenamiento, sin saber cómo es nadar en el río y se larga así nomás a cruzar en el río, ¿esa persona es valiente? ¿O es insensata? ¿Es imprudente? No, esa persona es imprudente. Entonces yo digo, por ejemplo, que la valentía fuera afrontar el peligro, así a secas, y bueno, pero entonces el que se lanza al río y trata de cruzar, pero sin haberse preparado, sin entrenamiento, sin rescatista que estén viendo por la duda de que necesite ayuda, etc., esa persona, según mi definición, tendría que ser valiente. Y no es valiente para nada, es imprudente. ¿Se entiende? Entonces, la valentía no es simplemente afrontar el peligro. Bien. Es afrontar lo que te toca vivir, y va a decir Sócrates, de manera sensata, de manera inteligente, prudente, pensando lo que estás haciendo. ¿Se entiende? Entonces ahí
vamos recortando la definición, que no sea ni muy estricta, ni muy restringida, o sea, que te quede gente valiente afuera, ni muy amplia, o sea, que termines metiendo en el concepto gente que no es valiente, que es, por ejemplo, imprudente. Y otra cuestión es que no debe ser absurda, o sea, absurdo, ¿qué significa? Dar origen a dos afirmaciones contradictorias entre sí. Bien, por ejemplo, Sócrates esto lo hace también con el caso de la valentía, seguimos con la valentía, lo hace diciéndole, bueno, la valentía es una virtud, o sea que es algo sensato, algo que hace una persona pensando lo que está haciendo. O sea, no es valiente el que se larga sin medir el peligro, es valiente el que mide el peligro y reconociendo que hay peligro, lo afronta. Muy bien. Pero entonces, siempre hacía eso, sí. Pero entonces, si tenemos dos ejércitos y uno tiene una clara ventaja estratégica sobre el otro, no sé, porque está mejor parado el terreno, porque los soldados son más fuertes, porque son más número de soldados, por lo que sea, tienen una clara ventaja. El que ataca, bien, el que tiene la ventaja, ¿es valiente? ¿Y el que defiende, es valiente? Porque, a ver, defender sabiendo que el otro tiene ventaja, ¿no es insensato acaso? ¿No es imprudente? ¿No deberían retirarse? Entonces, si el que defiende al defender está siendo imprudente, no puede ser valiente. Pero antes habíamos dicho que el arquero que defendía o la persona que está defendiendo una posición es valiente. Entonces, medio como que nos contradecimos, llegamos a un absurdo. Bien, ese método, también llamado reducción al absurdo, se usaba mucho en la antigüedad y en la Edad Media para tratar de demostrar la falencia de ciertos conceptos. Bien. O sea, por ejemplo, con esa reducción al absurdo, decirle, bueno, a ver, si valientes solamente pueden ser por ejemplo, los soldados, entonces un soldado que está en desventaja es valiente. Pero eso es prudente, no es prudente, ¿cómo es la cosa? Y un soldado que está atacando, ¿eso es valentía? Siendo que tiene la ventaja, entonces tampoco es que hay tanto peligro. ¿Me explico? Entonces como que le termina llevando el concepto de la persona a un absurdo. O sea, que se termine contradiciendo solo. Él decía que los soldados son valientes y acá demostramos que ni los que atacan, cuando hay una clara ventaja, ni el que ataca ni el que defiende es valiente. El que defiende es imprudente por no retirarse y el que ataca valiente no es porque no hay peligro. Entonces no hay mucha valentía en un acto que no refiere peligro alguno. ¿Me explico? Y también, aplicando la misma reducción al absurdo, podríamos decir, bueno, si valientes solamente pueden ser los soldados, un bombero que se mete en un incendio, ¿no es valiente? Bueno, se entiende, o sea, lo terminamos, lo vamos conduciendo al absurdo. Una definición para ser válida, para tener una regla, es que no pueda ser reducida al absurdo. ¿Bien? Que no pueda encontrarle contradicciones internas. Entonces esas son las reglas que siempre trataba como de buscar Sócrates en las definiciones y en los conceptos que hacía. Que no fuera ni muy amplio, ni muy específico, ni muy restringido, y que no tuviera absurdos, o sea, que el propio concepto no se contradijera consigo mismo. Bien, por ejemplo, con el tema, pasando a otro concepto, el tema de la piedad, él le decía, a ver, ¿qué es lo piadoso en el sentido religioso? Y bueno, lo piadoso es lo que agrada a los dioses. Decía, bueno, lo que le gusta a los dioses, eso es piadoso. Ah, fantástico, listo. Bueno, che, ¿y por qué a los dioses les gustan, qué sé yo, el incienso, los sacrificios, esas cosas? ¿Por qué les gustan? Y bueno, no, les gusta porque son cosas piadosas. Ah, entonces a los dioses les gusta porque es piadoso. Pero me dijiste que era piadoso porque le gustaba a los dioses. Entonces, por ejemplo, había dioses que les gustaba, no sé, que eran vengativos y mataban gente. Entonces, matar gente es piadoso y está bien porque a los dioses les gusta. No, matar gente no es piadoso para nada. Pero me dijiste que a los dioses les gustaba. Y bueno, pero no siempre. No siempre. A veces sí, otras veces no. ¿Se entiende? O sea, también le buscaba el absurdo a la cuestión. Bien, ustedes saben que en la religión griega muchas veces los dioses se enojaban y mandaban a matar gente o cosas así.
Entonces Sócrates le preguntaba, y bueno, los dioses, entonces si lo piadoso es lo que le gusta a los dioses, matar gente es piadoso, porque los dioses cada tanto matan gente. Bien, esa es una de las críticas que va a hacer Sócrates a la religión griega, por ejemplo. Y va a ser una de las causas por las cuales lo van a, o sea, no, lo van a acusar y lo van a terminar condenando a muerte, por criticar la religión. Pero bueno, no importa. ¿Se entiende? Eso sería un absurdo o una contradicción interna. Y después lo de que no sea demasiado amplio y demasiado restringido. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Pueden usar el chat, pueden desmutearse, como gusten. A ver, aquí hay una pregunta en el chat. No pasa nada, Tamara, no hay problema. Igual la clase queda grabada por si la agarraste empezada y alguna parte no se entendió. Igual lo principio fue únicamente la biografía de Sócrates. Lo importante que son sus ideas lo dijimos más después. ¿Preguntas hasta aquí? A ver, si alguna quiere hablar tiene que desmutearse, tiene que tocar el... ¿Cómo se llama? El microfonito que hay en la pantalla. Y si no, usen el chat. ¿Ninguna pregunta? Qué bien que se entendió Sócrates. Parece difícil, pero es un filósofo bastante simple. Revisando las clases pasadas, cuando dimos el tema de la posverdad, no me quedó muy claro. No se preocupen por el tema de la posverdad, chicas. Es algo como que lo... A ver, es un tema más anexo. Lo vamos a ver más en profundidad el semestre que viene, pero un tema más complejo. ¿Bien? Porque la posverdad sería como que viniera... ¿Lo ubican al filósofo de Canal Encuentro, Darío Stanraiver? Ese que tiene el pelo largo, la barba, ¿lo ubican? Bueno, la posverdad sería como que fuera Darío Stanraiver a hablar con Sócrates y le dijera, Sócrates, ¿y por qué no es válido lo de que el que quiere cruzar el río nadando es valiente? ¿Por qué la valentía tiene que tener prudencia o pensamiento del peligro? ¿Por qué un concepto contradictorio, o sea, que se contradice consigo mismo, no es válido? ¿Por qué un concepto amplio o un concepto restringido no es válido? ¿Quién dice que eso es demasiado restringido? O sea, por ejemplo, decir que solamente pueden ser valientes los soldados y que los bomberos no son valientes. ¿Quién dice que eso está mal? ¿A dónde dice eso? El concepto de posverdad va por ese lado. ¿Bien? Va por el lado de decir que no hay una verdad objetiva, definida, independiente de las personas. Todo lo que hay son posturas. Usted tiene su postura, yo tengo la mía. Habrá posturas más fáciles de defender que otras. Pero básicamente son todas posturas. ¿Sería que cuestiona las definiciones? Exacto, cuestiona las definiciones. Si ustedes ven las clases de este muchacho Stanraiver, señor, siempre se la pasa cuestionando las definiciones de los filósofos. Siempre te dice, bueno, eso de para Aristóteles la naturaleza es tal cosa. Bueno, ¿y por qué es así? Pero ¿y este concepto no trae tal problema? O así, por ejemplo. ¿Bien? Yo le digo, por ejemplo, ¿qué soy yo? Yo soy un ser humano. Y bueno, entonces... perdón, no era así, perdón, disculpen. ¿Qué soy yo? Yo soy un docente, soy, no sé, un dueño de algo, soy un argentino... Y no, pero esas son todas categorías que me han ido atribuyendo en mi vida. Bien, o sea, yo soy argentino porque vivo en Argentina, pero podría vivir en Uganda. Yo soy dueño porque tengo algunas cosas, pero podría no tener nada. Soy docente porque me dediqué a laburar de esto, pero podría estar laburando de otra cosa. Bueno, pero ¿qué soy entonces? Algo que no cambia. Que sí o sí tengo que ser eso. Y soy un ser humano. Está bien, pero ¿qué es ser humano? ¿Qué es ser humano? Y bueno, no sé, de ser racional, pensar. ¿Y por qué ser humano es pensar? Si yo dejo de pensar, ¿dejo de ser humano? Y te hace planteos como ese, por ejemplo.
¿Ven? La posverdad va más o menos por ese lado. Pero no se preocupen por ese tema, lo vamos a ver más en profundidad el semestre que viene. No se preocupen. Lo que me interesa de esa clase es el tema de las falacias, nada más. ¿Viste? La posverdad es como para que vayan sabiendo que hay posturas más tirando para esos lados. Pero lo vamos a ver bien el semestre que viene, no se preocupen. No entre en el final, de esta materia, lo de la posverdad. Entren en el de la materia que viene. Lo que me interesa de esta materia es que vayan viendo los diferentes filósofos y la idea que tenían del ser humano y de la educación. Sócrates, por ejemplo, tenía un método educativo que era esto, esto y esto. Después, por ejemplo, Aristóteles, otro filósofo que vamos a ver, no tenía un método educativo específico, pero sí tenía varias ideas sobre el ser humano que impactaron muchísimo en la educación. Un autor muy influido por Aristóteles, Sarmiento. Sarmiento fue muy influido por las ideas de Aristóteles. Bueno, decime, Delfina, pregunte nomás. Si querés podés desmutearte también, así si la pregunta es larga. A ver. Forma de evaluar. Yo voy evaluando por la presentación de... Yo en principio voy hablando por la presentación... Voy evaluando por la presentación de sus actividades, ¿sí? O sea, básicamente por quién me presentó las actividades. Hasta ahora no tengo novedades. Sí, la directora tuvimos una reunión el otro día, pero no tenemos algo definido. Así que bueno, ni bien tenga cuestiones más oficiales, les voy a poder decir. ¿Qué les iba a decir? O sea, lamentablemente estamos en una situación muy atípica, así que básicamente vamos a ver cómo lo resolvemos. Tema parciales, no les puedo decir, sinceramente no tengo una respuesta, porque yo puedo proponer una idea para tomar un parcial, pero después puede ocurrir que la dirección diga, no, mejor hagamos esto. Entonces, yo prefiero esperar a ver si la dirección nos dice algo. Aunque sea que nos diga, decidan ustedes. ¿Se entienden? Ay, no sé si me escucha. ¿Se escucha? ¿Quién habla? Delfina. Hola, Delfina. No, más que nada porque hay chicas, o al menos yo, y sé que algunas más, no tuvimos nunca filosofía y por ahí se nos hace más difícil como las otras materias. Entonces, más que nada, eso. Porque a mí a veces se me hace complicado hacer los trabajos también porque no los entiendo. Y bueno, nada, hay videos en los que yo no estuve y el último trabajo todavía no lo hice, pero si te mando después por mail las consultas. Está bien. Voy a tratar de hacer las clases más, por así decirlo, más simples todavía. Las clases que vos no viniste están todas en YouTube, ¿sí? No sé si tenés los links que vamos pasando. Bueno, en el canal de YouTube en el que están todas, en el canal de YouTube al que refieren los videos están todas las clases. Bueno, haceme las consultas que necesites, por supuesto. Si tengo que explicarte todo el tema de vuelta, lo voy a hacer. No te preocupes, no hay consulta demasiado larga. ¿Bien? ¿Qué más? Y a ver, por el lado de de que por ahí no... A ver, por el lado que vos me decís, bueno, no entiendo las actividades, vos no te preocupes, vos hacela, ¿sí? Vos hacela. Lo peor que puede pasar es que te digan, mirá, o sea, no es lo que pide la consigna, la cosa es más bien así. ¿Se entiende? O sea, no va a pasar nada. No, a ver, ¿cómo te explico? No resta puntaje porque la actividad la tengas que rehacer, ¿sí? Por eso, si vos no estás muy segura, vos hacela y listo. Si te sale bien, si no te sale bien, no pasa nada. Me explico, pero no te sientas condicionada por el hecho de que te cueste entenderla. Yo te voy a contar un pequeño detalle. Yo cuando empecé a estudiar filosofía tampoco entendía un pomo. Y hoy en día estoy tratando de hacer mi tesis de licenciatura y me doy cuenta que todavía no entiendo un pomo, porque los autores que leo no los entiendo. No los entiendo, sinceramente. Pero bueno, cosas que pasan. Pero bueno, hay que hacerlo. Es lo que me recomendó mi director de tesis. Vos no te preocupes, vos hacelo. Lo peor que puede pasar es que te diga, mirá, corregí esto. Más de eso no va a pasar. ¿La nota se baja en este momento si se entregan los trabajos un poco más tarde de la fecha? No. No se baja la nota por entregar los trabajos más tarde de la fecha. Bien.
no se baja por ese motivo, no se baja porque la primera vez esté mal, la segunda esté mal, la tercera esté mal y recién la 50ª esté bien. No se baja la nota por cuántas veces me lo reenviaste, no se preocupen por eso tampoco. Ustedes los trabajos háganlo, preséntenmelo y listo. Y lo vamos, o sea, el tema de la fecha lo vamos manejando, ¿bien? Mientras estemos dentro del cuatrimestre, no pasa nada. El momento en el que sí, lamentablemente, les voy a tener que pedir más puntualidad es cuando estemos llegando al final del cuatrimestre, porque ahí, lamentablemente, a mí me dicen, mira, presenta la nota tal día, y yo ahí ya no las puedo seguir esperando más allá del día que la institución me pide que presente las notas. Yo ese día tengo que cerrar. Entonces, por eso, por ahora no pasa nada. Yo les recomiendo igual que vayan haciendo los trabajos, cosa de que no se les haga una bola de nieve. Y aparte porque los trabajos están pensados para ir incrementando la complejidad progresivamente. Bien, entonces si por ahí alguna dice, bueno, no hago nada en un mes y después hago los 4 trabajos juntos en la última semana. No es lo más recomendable, porque los trabajos están pensados para irse haciendo más complejos a medida que pase el tiempo. Entonces lo ideal es hacer uno por semana, cosa de que la complejidad se va incrementando de a poco. Bien. ¿Se entiende? Aprovecho para comentarles que esta semana tenemos este trabajo. La semana que viene vamos a dar también Sócrates, pero no vamos a tener actividad, ¿sí? O sea, la semana que viene las voy a dejar descansar. También por las dudas de que si alguna me debe más trabajo o así, ya se vaya, también lo aproveche para ponerse al día o lisa y llanamente para descansar un poco y avanzar con las otras materias. Así que bueno, la fecha de entrega de esta actividad yo les pediría si puede ser para el martes que viene, pero el Classroom no tiene fecha de clausura, o sea que si me la mandan el miércoles de la semana que viene no pasa nada, el Classroom la acepta igual. Pero nada, o sea, por una vez, ¿cómo se llama? Les diría que en la medida de lo posible lo hagan antes del martes, cosa de que la clase que viene, que vamos a dar otro tema de Sócrates, lo van a entender mejor, ¿bien? ¿Cuál es la actividad para la semana que viene? Responder 3 preguntas en base a lo trabajado. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta a estas preguntas no está directamente en el video, sino que la van a tener que, básicamente van a tener que decirme lo que ustedes piensan que diría Sócrates, por así decirlo. Primera pregunta, ¿qué criterios educativos podemos vislumbrar en el método socrático? Ejemplo de manual. ¿Sócrates sería un docente directivista? Lo que Freire llamaba educación bancaria, o sea, un docente que viene y te dice, Colón llegó a América el año 1492 en 3 carabelas, la Niña, la Pinta, la Santa María. Bien, escriban, vamos. 1, Colón llegó a América. No. ¿Ustedes creen que Sócrates sería un docente de ese estilo? Y yo creo que no. ¿De qué estilo de docente sería Sócrates? Bien. ¿Qué estilo de docente sería Sócrates? Por ese lado va esto de qué criterio educativo vislumbramos en el método socrático. Segundo, ¿cuál es el rol del docente según el método socrático? Perdón, es una errata de vuelta, tiene mucho error este texto, se ve, perdónenme. ¿Cuál es el rol del docente según el método socrático? O sea, ¿para qué está el docente en el aula según el método socrático? Bien. Ya dijimos que para tirarte los datos por la cabeza no está el docente en el aula. Entonces, ¿para qué está? Y tercero, ¿cuál es el lugar del error? El error es algo es algo a penalizar, es algo malo en el método socrático. Es algo malo, algo a reprimir, es una vergüenza. ¿O es otra cosa? ¿Bien? Este son el tipo de preguntas que yo quiero que ustedes me digan lo que ustedes creen que respondería Sócrates. ¿Bien? Yo no lo he dicho textualmente en el video, Sócrates tampoco lo dijo nunca textualmente. Para colmo de males, como Sócrates tenía esta idea de que la filosofía era diálogo, él nunca se sentó a escribir un libro de filosofía, jamás. Lo que él decía lo averiguamos gracias a su discípulo Platón, que escribió algunas de las enseñanzas de su maestro Sócrates, pero Sócrates nunca escribió nada. Así que básicamente quiero que, no sabemos lo que pensaba sobre estos temas, así que quiero que ustedes básicamente se digan qué creen que diría Sócrates sobre estas 3 preguntas. Bien, criterios educativos podemos vislumbrar en su método. Bien, ¿cuál es el rol del docente?
¿Cuál es el lugar del error? Bien. Vuelta. No, ¿cuál es la expresión? No se sientan presionados por decir, ay, estará bien, estará mal. No, no. Ustedes escriban. Según lo que entendieron de Sócrates, díganme qué creen que él pensaría de respecto a estas tres cuestiones. Así de simple. No pasa nada, no... O sea, a ver, no hay respuestas mejores que otras. Mientras no, como siempre le digo a algunos de mis alumnos, mientras no me pongan que Sócrates nació en Londres, está perfecto. O sea, acá lo que me interesa es que ustedes comprendan la aplicación de la filosofía de Sócrates a la educación. No me interesa que se sepan todos los diálogos de Sócrates de memoria. No va por ahí la cosa. ¿Bien? Por tanto, esta sería la actividad. ¿Se entendió la actividad? ¿Se entendió la actividad? Bueno, nadie dijo que no, así que se entendió la actividad. Perfecto. Ahí iba a decir otra cosa. Por favor, chicas, una cosita que he visto. Cuando ustedes me suban, ustedes lo hacen en un Word, ¿sí? Cuando lo suban al Classroom o si alguna me lo envía por mail, por favor, en el nombre del archivo, pongan su nombre y apellido, ¿sí? Porque yo he visto que muchas me mandan documento 1 y adentro del archivo sí dice, bueno, no sé, ¿cómo se llama? Gonzalo Ruiz, tal cosa, ¿bien? Para hacer más fácil la organización de los documentos, les pediría si por favor pueden hacerlo de esa manera. En el nombre del archivo poner ya su nombre y su apellido y listo. Entonces así yo ya veo el archivo y ya sé de quién es. Si no tengo que abrirlo, ver, cerrar. Y es en esa movida, con mi computadora, como es bastante vieja, tarda. Y entonces pierdo tiempo, perdón. Pero bueno, si pudieran hacerme ese favor, les agradecería mucho, ¿sí? Sí, es verdad, por lo general lo ponen adentro del archivo. No está mal, ¿sí? Simplemente es, bueno, otra modalidad como para hacer más rápido la labor mía, la de corrección. La actividad la subo a la carpeta de Drive o a la de Classroom. Ah, perdón, Ana. ¿Vos cuál decís? ¿Esta de Sócrates o una anterior? Bien, si es esta de Sócrates, subíla a Classroom, ¿sí? Cualquier actividad anterior, súbanla al Drive o si no me la mandan por mail a mí, por el mail de consulta, no se preocupen. Pero esta actividad de Sócrates ya vamos a empezar a usar Classroom. Muchos de ustedes me dijeron que han tenido problemas con Drive, así que cortemos por lo sano. Yo he visto que usan Classroom con otras profesoras, así que vamos a empezar a usar Classroom también. Y listo. Total, es una aplicación que se pensó específicamente para la clase, así que bueno, vamos a aprovecharlo. Bueno. ¿Alguna pregunta más o ya nos vemos directamente la semana que viene? ¿Nada, nada? ¿Nada de nada? Bueno, en ese caso, nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Adiós.